Y el tema es este, vistiéndose del nuevo hombre, la parte 3. Ya vimos las primeras dos partes, pero hoy vamos a ver la tercera parte. Y una de las preguntas, no sé si a usted le pasa, que todos los días tiene la mayoría de los seres humanos, y pues es así. Una de las preguntas que todos los días tiene la mayoría de los seres humanos es, ¿qué me pongo hoy? ¿Cierto? Se levanta y lo piensa, y algunos más organizados lo pensaron la noche anterior. No sé si usted vive con alguien así. Algunos más organizados ya lo pensaron, ya lo meditaron, y la respuesta a esta pregunta pues viene de diferentes variables, dependiendo de las actividades de cada persona. Si la persona va al colegio o a la universidad, si tiene una reunión en el trabajo, si trabaja desde la casa, como hemos visto en estas épocas de pandemia, ¿no? Que se visten elegantes de aquí para arriba, ¿cierto? Y de aquí para abajo, en sudadera, en pantaloneta, en sandalias o en lo que sea. También si se va a ver con los amigos, si va a venir a la iglesia, uno siempre tiene que pensar qué se va a poner. De acuerdo al lugar donde uno va a ir, uno se viste apropiadamente. De hecho, se dice que cuando una persona cree que se ve bien, pasa el día con más energía y confianza. Eso es lo que se dice. Bueno, el Señor Jesús también se preocupa por lo que nosotros nos ponemos. Pero obviamente, su preocupación es por nuestra vestimenta espiritual, por lo que nos vestimos espiritualmente hablando. Y en Colosenses capítulo 3 se nos dan ciertos consejos de moda espiritual, ciertos consejos que el cristiano debe tener en cuenta. Y estas son prendas que el creyente nunca debe quitarse y que si las usamos afrontaremos adecuadamente cada situación que se nos presente y tendremos la satisfacción de saber que estamos agradando al Señor. ¿Cuáles son esas prendas espirituales que nunca pasan de moda para el cristiano? Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Vamos a leer 4 versículos. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 3, del 12 al 15? Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hoy, como ya nos dijo Javier, retomamos y como empezamos la introducción, retomamos nuestro estudio de Colosenses, con esta sección que nos habla de vestirnos del nuevo hombre. Y esto se refiere a la vida o a vivir la vida que ya Cristo nos dio cuando llegamos a salvación. En estos versículos, Pablo nos muestra en qué consiste este nuevo hombre al describir la identidad y lo que hacen quienes se colocan ese nuevo vestido. La identidad y lo que hacen. Hasta ahora hemos visto solamente la identidad del nuevo hombre, en donde se nos manda a nosotros a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Hasta ahora hemos visto solamente esa primera parte del versículo 12 de Colosenses 3. En eso consiste la identidad, ser escogido, entender que soy escogido por Dios, soy santo y amado. Ser escogido por Dios significa haber sido elegido por Dios para salvación. Y esto nos habla de la misericordia que tuvo el Señor sobrenaturalmente con nosotros, debido a que cada uno de nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Dios nos escogió. No hicimos absolutamente nada para escoger a Dios. No había nada bueno en nosotros. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender para tener puesto este nuevo vestido. La segunda característica que estudiamos del nuevo hombre es el de ser santo. Ser vestidos como santos quiere decir que Dios está activamente santificándonos al renunciar continuamente al pecado y al obedecerle cada vez más y cada vez mejor. Eso en resumen es la santificación. Y la última característica de la identidad del nuevo hombre es que somos amados por Dios, amados por Dios. ¿Y qué significa vestirnos del amor de Dios? Significa que el Señor nos da esperanza para el futuro, confianza para obedecer a Dios y fortaleza para soportar las pruebas. Es muy importante siempre, en cualquier situación en la que estemos, entender que somos amados por Dios. Que aquel que es el creador de los cielos y de la tierra nos ama y que estamos seguros y cuidados en sus manos. Esa es la identidad. Somos escogidos, santos
y amados. ¿Qué caracteriza entonces las prendas, o más bien lo que hace una persona que se viste como escogido, santo y amado? Y eso es lo que nos va a decir Pablo ahora en Colosenses, capítulo 3, versículos 12, la parte final, la parte C. Él nos dice ahí que un escogido, que un santo, que un amado por Dios, ¿qué hace? Se viste de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. 5 cualidades. 5 cualidades que son muy importantes que deben caracterizar al cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque estas 5 cualidades caracterizaban a Cristo, identificaban a Cristo. Y debido a que el nuevo hombre se identifica con Cristo, es necesario que el creyente se vista de las mismas virtudes. Y hoy estudiaremos 5 prendas. 5 prendas que usted se debe colocar en todo momento. 5 prendas que identifican a aquel que tiene el vestido del nuevo hombre. Si usted se hace llamar creyente, estas 5 prendas deben estar siempre con usted. No solo ponérselas por la mañana, sino también al acostarse por la noche. En todo momento, estas 5 prendas deben caracterizar su vestimenta espiritual. ¿Y cuál es la primera? Misericordia. La primera prenda de aquel que se ha puesto el vestido del nuevo hombre es no solo la misericordia, dice ahí, sino que la entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Esa palabra, entrañable, describe originalmente las partes internas de una persona, las entrañas. Se utilizaba en el Nuevo Testamento para hablar en sentido figurado del lugar en donde residen los sentimientos y las emociones de las personas. La palabra misericordia significa compasión, significa también piedad, así lo traduce el Nuevo Testamento, y se refiere a la compasión que una persona tiene al ver el sufrimiento de la otra persona. Eso es lo que significa la palabra misericordia, la compasión al ver el sufrimiento de otra persona. En la Biblia, como vemos, la misericordia es un atributo de Dios y es una cualidad de nuestro Señor Jesús. De hecho, la misma presencia de Jesús en el mundo es el mayor acto de misericordia. Es el mayor acto de misericordia. No merecíamos su sacrificio, no merecíamos el sacrificio de Cristo, pero debido al gran amor de Dios, fuimos tratados con misericordia. Fuimos tratados con esa compasión infinita del Señor, a pesar del lamentable estado de pecado en el que nos encontrábamos. Y esto nos muestra que vestirse de entrañable misericordia no es simplemente sentir compasión, sino que existe cuando se hace algo para aliviar el sufrimiento de otra persona. Eso es la misericordia. El hacer algo para aliviar el sufrimiento de otra persona. La misericordia, obviamente, basados en esta definición, es mucho más que empatía. Muchísimo más que empatía. La misericordia es más allá de esto, porque la empatía es la capacidad, que también es muy importante, es la capacidad de relacionarse con el dolor de otra persona como si fuera el suyo. Hay personas que son muy buenas para eso, pero la empatía no tiene un componente activo. Eso es la diferencia. Por eso, vestirse de entrañable misericordia describe que a alguien que está preocupado y es movido a hacer algo. Eso significa tener misericordia. Como Dios que tuvo misericordia con nosotros, ¿cierto? Que Él que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí se ve la misericordia de nuestro Señor. Dios es el Padre de misericordia. Por lo tanto, ser misericordioso es reconocer el sufrimiento de los demás y luego actuar para ayudar. Actuar para ayudar. Eso significa estar vestido de entrañable misericordia. Es una expresión tangible de amor por los que sufren. Conocí la historia en una iglesia en California de un hombre llamado David Bobby. Y este hombre quedó cuadrapléjico por un accidente de tránsito que tuvo. Luego de ese accidente, tristemente, su esposa lo abandonó. Tuvo que mudarse de su casa, pasar a un apartamento de un solo piso, en el primer piso, de hecho. La iglesia no sabía, bueno, después de muchos meses de su condición, no sabía de los grandes esfuerzos que este hombre hacía para ir a la iglesia.
porque su seguro de salud, aunque le proporcionaba un transporte para recogerlo y por la mañana y después llevarlo otra vez, a veces no le funcionaba tan fácilmente. Se demoraban, lo dejaban metido y después en la iglesia lo recogían después de 1 o 2 horas. Uno de los ancianos de esta iglesia, el pastor, vio esta situación y él fue movido a hacer algo. Así que convocó a toda la iglesia a decir, vamos a ayudar a este hermano. Así que organizó, sobre todo con los hombres, como una hoja, digámoslo así, en Excel, en donde habían diferentes hermanos que lo recogían por la mañana y había otro hermano después lo llevaba por la tarde. Y el hermano que lo llevaba por la tarde lo invitaba a almorzar, porque también este hombre, David Bobby, era un hombre que necesitaba la comunión con sus hermanos. Eso fue lo que hizo este pastor. Diseñó una rotación de 6 semanas en donde cada hombre era movido a llevar a este hermano a la iglesia. Y eso es un sencillo ejemplo de lo que es tener misericordia con otra persona. Y Dios lo manda a usted, me manda a mí a eso, a tener misericordia con los demás. Es un llamado, es más que un llamado a sentir lástima por otra persona, por alguien que tiene una necesidad. Es un llamado a preocuparse lo suficiente como para involucrarse y ayudar para hacer algo. Sin embargo, hay otro aspecto de la misericordia que también está incluido en esta definición y en este pasaje. La misericordia no solamente toma acción por el sufrimiento de otro, también involucra el ser misericordioso con otros debido a las ofensas que han cometido contra nosotros. También implica eso. Y mire esta historia que seguramente usted la ha escuchado. Mateo capítulo 18, versículos 32 al 35. Mateo 18, 32 al 35. Y mire lo que dice la escritura. Esta es el final de la parábola de los 2 deudores. Dice al final Mateo 18, 32, 35. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si ustedes miran ahí en el versículo 35, Jesús dice que seremos, ¿qué? Condenados si no perdonamos a los que pecan contra nosotros y nos piden misericordia. De hecho, vamos a ampliar un poco más este tema del perdón de hoy en noche. De hoy en noche vamos a hablar sobre el perdón, que es la siguiente característica que nos habla en Colosenses. Pero el punto de este pasaje, del versículo 35, es que realmente nos debe dar miedo porque describe cuán inconsistentes somos nosotros al mostrar misericordia a los demás. Esperamos misericordia de otras personas, ¿cierto? Pero guardamos rencor con quienes nos hacen daño. Y esto no debería ser así en un creyente. Si eres creyente, demuestras que has recibido misericordia de Dios, ¿sabes cómo? Al ser misericordioso con los demás. Es claro, eso es lo que nos está diciendo el texto. Nos está diciendo, si Dios te ha dado a ti misericordia, ¿qué debes tú mostrar? Misericordia. Mire Mateo 5:7. Mateo 5:7. Dice así, en el Sermón del Monte. Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. Si eres creyente, demuestras que has recibido la misericordia de Dios cuando te ofenden. Pero ten en cuenta algo, la misericordia no niega que se haya hecho algo malo, no lo niega. Ni toma a la ligera el pecado, tampoco. Mucho menos. ¿La misericordia qué es? Es el perdón y la paciencia extendida a alguien que solo merece justicia. Merece justicia, claramente. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide tener? Misericordia. Misericordia. ¿Cómo podemos tener misericordia como el Padre ha tenido misericordia con nosotros? En primer lugar, reflexionando sobre las misericordias de Dios con nosotros. Y de esa manera es la forma en que podemos cultivar el tener misericordia con los demás. Pregunta, ¿ha sido Dios misericordioso con usted? Bastante, ¿no?
De hecho, yo creo que es humillante reflexionar sobre el estado de pecado y miseria en el que nacimos naturalmente como pecadores. Y es aún más humillante reflexionar sobre las misericordias de Dios que se han derramado sobre nosotros por medio de Cristo. Estábamos en un estado lamentable, estábamos en un estado terrible, condenados, y Dios se apiadó de nosotros. ¿No deberíamos hacer lo mismo con los demás? ¿No deberíamos hacer exactamente lo mismo con los demás? Por lo tanto, vestirse de misericordia implica no solo hacer algo por aliviar el sufrimiento de los demás, sino también tratar a otros de acuerdo con la misericordia que hemos recibido de Dios. Tratar a otros cuando otros nos ofenden. Eso es lo primero. Esa es la primera prenda. Usted se tiene que vestir como de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Segunda prenda. La segunda prenda que nos habla aquí Pablo en Colosenses de alguien que se ha puesto el vestido nuevo es la benignidad. La benignidad. La benignidad, de hecho, está muy relacionado con la misericordia. El término original se refiere a la gracia que penetra el ser de una persona y que suaviza toda dureza. Es ese término, algo que suaviza. De hecho, Jesús utilizó la misma palabra de benignidad cuando dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la misma palabra para benignidad. De hecho, la benignidad no solo incluye un deseo sincero por el bienestar de los demás, sino también acciones para promover ese bienestar. Es cuando usted se preocupa por otra persona para mejorar, digámoslo así, su calidad de vida, de alguna manera. La persona benigna se preocupa por el bienestar de su prójimo y lo expresa en actitud y lo expresa en obras. Es el espíritu amistoso y servicial que busca satisfacer las necesidades de los demás mediante acciones bondadosas. Y esto puede tomar muchas formas diferentes. Una persona benigna, por ejemplo, una sonrisa, una palabra amable, una palmada en el hombro, un abrazo, una invitación a almorzar, un ofrecimiento de ayuda. Así se demuestra la benignidad. La fuente y modelo de benignidad es ¿quién? Dios mismo y Cristo. Dios, de hecho, es benigno hasta con las personas ingratas y malvadas. Mire este versículo, creo que ese no está ahí. Eso fue parte del estudio final. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Mire cómo es increíble la benignidad de nuestro Dios. Lucas capítulo 6, versículo 35. Mire lo que dice el texto. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para quienes, con los ingratos y malos. Dios es benigno hasta con los ingratos y malos. La palabra de Dios dice que hay una gracia que es común. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y eso es gracia de Dios, porque en un momento Dios puede hacer así, chasquear los dedos y acabar. Pero no, Dios es benigno. De hecho, Romanos capítulo 2, versículo 4 dice que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos lo bueno que es Dios, vamos corriendo a Él en arrepentimiento. Dios es benigno con todos los hombres sin distinción. Y si queremos ser benignos, debemos ser benignos con todos los hombres. ¿Pero es verdad eso? No. Tristemente, nuestra inclinación natural, ¿cuál es? Es mostrar benignidad solo con aquellos que nos caen bien, ¿o no? Con el familiar que nos cae bien, con los amigos, con los compañeros de trabajo amables, porque el que me la hizo, se la devuelvo. Y así, ¿no? Pero pregunta, ¿has tratado de ser benigno con alguna persona que te ha hecho mal? ¿Has tratado de ser benigno con alguna persona que te ha hecho mal? Bueno, siendo sabio, podemos aplicar este principio, como Dios lo aplicó, que Él es incluso benigno con los ingratos y los malos. Pero otro lugar en donde Dios nos manda a ser benignos, ¿sabe dónde es? En la iglesia. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10. Gálatas capítulo 6, del 9 al 10. Dice así,
No nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Mayormente a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Cuál es su familia de la fe? La iglesia local. Ahí está hablando el Señor. Estos versículos nos hablan que donde principalmente debemos buscar hacer el bien es ¿dónde? Dentro de la iglesia. Ahí dice, ¿hacer el bien a quiénes? A todos. Pero mayormente ¿a quiénes? Principalmente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Además, una persona que se viste de benignidad, ¿qué dice ahí? Versículo 9, dice que no se cansa de hacer el bien. A veces eso pasa, ¿no? Porque uno es bueno con una persona y uno le hace un favor y hace 2 favores, 3 favores, 4 favores. Pero hoy la Biblia nos está diciendo que no se canse de hacer el bien. ¿Y por qué? Bueno, porque la motivación de su corazón para hacer el bien, ¿cuál es? Es agradar a Dios Padre. Y una cosa realmente es hacer el bien en ocasiones aisladas y otra muy diferente es ser vestido de benignidad que implica proponerse hacer el bien constantemente. Proponerse hacer el bien constantemente. No sé si fue uno de sus propósitos al final de año o a comienzo de este año, pero sería un buen propósito, ¿no? Proponerme hacer el bien constantemente. Y obviamente esto demanda esfuerzo. Y sobre todo, si los beneficiarios de esas obras pues nunca agradecen. ¿No? Eso pasa. Pero déjeme decirle algo, y es que la benignidad no mira a los beneficiarios, no. De hecho, ni siquiera la benignidad, ser benigno, mira los resultados de sus obras para su recompensa, tampoco. La benignidad solo mira a Dios, pone su mirada en Dios, como cantábamos hoy. Que el Señor ponga nuestra mirada en el Señor, porque el Señor nos está mandando ¿a qué? Te está mandando a ti ¿a qué? A que te vistas de benignidad. Así que no saques excusas. No saques excusas. Considera tus dones. Considera tus talentos, tu vocación, tus circunstancias como un regalo de Dios para poder servirle por medio de mostrar benignidad hacia otras personas. Mire 1 de Pedro 4:10, que Javier nos leyó en la lectura bíblica. Y oró de una manera muy clara en lo que significa este versículo. 1 de Pedro 4:10. Dice así, cada uno según el don que ha recibido, que ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Dios nos ha dado a todos, ¿qué? Un don, un talento, una manera para poder ministrarlo. ¿Qué significa ministrar? Servir. Una manera para poder servir a los demás. ¿Y qué nos dice ahí? Úselo. Un pastor decía que cuando usted no usa su don, yo estoy siendo estafado. ¿Es verdad? Cuando usted no usa su don con otros, la iglesia está siendo estafada. Dice un hombre que he mencionado aquí, que me gusta leer, Jerry Bridges, dice así, no busques lo espectacular. Pocas personas tienen la oportunidad de salvar a la víctima de un automóvil que se está quemando. Todos tenemos ocasión, sin embargo, de dar una palabra alentadora y positiva, de hacer esa obra pequeña que pasa desapercibida, pero que alegra la vida de otra persona. Acepta el costo de las buenas obras en tiempo, reflexión y esfuerzo. Pero recuerda que las oportunidades de hacer el bien no son interrupciones en el plan de Dios para nuestra vida, sino parte de dicho plan. Siempre tenemos tiempo para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Siempre. Tienes que ser benigno. ¿Sabes cómo quién tienes que ser? Como Dorcas. ¿Saben quién es Dorcas? Aparece solamente una vez en la Biblia, pero está en la Sagrada Escritura. Y mírelo, Hechos 9:36. Hechos capítulo 9, versículo 36.
Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice así: había entonces, ahí el Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Increíble, ¿no? El Espíritu Santo inspiró a Lucas para darnos testimonio de una mujer que abundaba, ¿qué? En buenas obras. ¿Fue misionera? No. La Biblia pues no lo dice. Tampoco dice que le predicó a cientos de personas o que viajó a muchos otros lugares. No. ¿Qué dice? Abundaba en buenas obras y está en la escritura Dorcas. Cuando lleguemos al cielo, a conocer a Dorcas. ¿Qué hizo para estar en la escritura? Tienes que ser benigno. Así nadie se entere nunca. El Señor sí se entera como Dorcas. Como Dios vio a Dorcas haciendo buenas obras. Esa es la segunda prenda. Esa es la segunda. Primera, misericordia. Segunda, benignidad. Tercero, mire la tercera prenda que Dios nos manda a colocarnos. ¿Y es cuál? Humildad. Humildad. ¿Cómo estamos con eso? Algunos muy humildes dicen, yo soy súper humilde. ¿No? Eso de pronto no es humildad. ¿Qué significa la palabra humildad? Significa literalmente pensar bajo de sí mismo. Eso es lo que nos dice el texto, o la palabra en el griego. Pensar bajo de sí mismo. De hecho, en la época del Nuevo Testamento, esta no era una virtud, sino que era utilizada para burlarse de otros, especialmente de los esclavos. La palabra implicaba estimarse a uno mismo como pequeño o reconocer la insuficiencia personal. Eso implicaba ser humilde. Sin embargo, al mismo tiempo, implicaba reconocer, cuando una persona es mencionada como humilde en la Escritura, implicaba también que reconocía el suficiente poder de Dios. Reconocía que él no era nadie, pero al mismo tiempo reconocía que era Dios. De hecho, un comentarista llamado William Barclay dijo que la humildad cristiana se basa en estas dos cosas. Primero, se basa en entender que Dios es el creador y que en presencia del creador, la criatura no puede hacer nada más que humillarse. Humillarse, eso es lo primero. En segundo lugar, la humildad se basa en la creencia de que todos los hombres son creación de Dios y que no hay lugar para arrogancia cuando vivimos entre seres creados a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos somos creados a imagen de Dios. Alguien dijo que la humildad no es pensar menos en nosotros mismos, sino que en realidad es no pensar en nosotros mismos. ¿Listo? No es pensar menos de nosotros. No, eso no es la humildad, sino que es no pensar en nosotros. Eso es la humildad. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que Dios busca a los humildes. Mire lo que dice Isaías 57:15. Dice así: porque así dijo, mire cómo describe a Dios este pasaje, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y ¿qué? Y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios busca la humildad de su pueblo. Dios busca un corazón humilde. Dice Proverbios que Dios ve de lejos ¿a quién? Al orgulloso, al altivo. Dios ve de lejos al altivo. Además, nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo demostró humildad. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8? Dice, no, Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó y se humilló hasta lo más vil que fue la muerte en la cruz. Como creyente, Dios no te da una opción para ser humilde, no. La humildad, de hecho, es la actitud correcta para enfocar todas nuestras relaciones y todas nuestras circunstancias. Desarrollamos humildad ¿cómo? En primer lugar, teniendo una actitud humilde delante de Dios. Delante de Dios. En todas las áreas de la vida, en cada relación con los demás, la humildad comienza con un concepto de Dios como aquel que es infinito,
alto, majestuoso y glorioso, sabiendo que Él es Dios y que nosotros no. Ahí empieza la humildad. Cuando un creyente es verdaderamente humilde ante Dios y su palabra, también es humilde con respecto a sus propios dones, con respecto a sus propias habilidades, con respecto a sus propios logros. En ese momento un hombre entenderá y reconocerá que todo lo que tiene y todo lo que puede hacer ha venido ¿de qué? De la mano de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15:10, un versículo que debemos memorizarnos en todo momento. En todo momento. 1 Corintios 15:10. Dice así, y subráyelo, no táchelo, subráyelo, póngalo en su Biblia, en su closet, en todo lado. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy ¿qué? Lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted me ha oído mencionar este versículo muchas veces, creo. Y es increíble cómo Pablo es tan humilde en que le dice a la gente, yo he trabajado más que todos ustedes. Pero después él dice, ¿qué? Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Un creyente que es humilde para con Dios, también es humilde con las personas. También es humilde con las personas. De hecho, si una persona no es humilde con las personas y es orgulloso, es muy probable que no sea humilde con Dios. Una de las formas, de hecho, en que se expresa esta humildad con los demás, ¿sabe cómo es? Es por medio de someternos mutuamente. Someternos mutuamente. Primera de Pedro 5:5 nos lo dice. Primera de Pedro 5:5. Dice así, Primera de Pedro 5:5. Dice así. Igualmente, y es interesante, porque le habla en primer lugar a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, ahí sí nos habla a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios ¿qué? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una de las formas en que usted expresa su humildad es por medio de la sumisión mutua. Es por medio, y esto era muy interesante ver cuando estábamos en la época de pandemia, cuando venía alguien y nos decía, no se haga aquí, hágase acá. ¿Pero por qué? Si es la persona, si yo escrituré este puesto. ¿No? No. Una manera de que usted es humilde es que usted se somete. ¿A quién? A cualquier persona, no solo al pastor. A cualquier persona. Usted dice, está bien. Se somete al señor del parqueadero, se somete al vigilante, porque él les tiene autoridad. ¿Se someten o no? Porque toda autoridad proviene de ¿quién? 1 Corintios 13. ¿Cierto? ¿Usted qué? Se somete. Es fácil. Eso demuestra que usted tiene un corazón humilde. Someternos unos a otros significa aceptar la instrucción y también la corrección de otros creyentes. Significa que podemos ser enseñados o que tenemos la humildad suficiente para admitir que en ocasiones nos equivocamos. Cuando un creyente nos corrige, cuando alguien nos dice no debiste haberlo hecho así, debiste haber dicho otra cosa o hacerlo de una mejor manera, y usted acepta esa instrucción. Otra manera también de mostrar humildad es mediante el servicio los unos a los otros. De hecho, todos conocemos a personas aún no creyentes que son serviciales por naturaleza. Usted conoce a esas personas, me imagino. Sin embargo, en ese caso, no es Dios quien recibe la gloria. Sin embargo, cuando nosotros seamos o no por naturaleza serviciales, debemos servir dependiendo de la gracia de Dios, y eso es una muestra de humildad. Porque en ese momento, sencillamente, Dios es glorificado. Recuerdo la historia, o ni siquiera la historia, es que conocí a un hombre, un juez en Estados Unidos, era uno de los ujieres de allá de la iglesia. Y venía, hacía el aseo de la iglesia, barría, hacía todo. Un juez, y usted sabe el alto tan grado que tiene un juez allá, ¿no? Y ya, de hecho,
Es impresionante en la conferencia de pastores, este mismo jueves, hay una parte, hay un momento en la conferencia o hay un lugar en la conferencia en donde le embolan a usted los zapatos allá. Y usted se pone a hablar con ellos y usted dice, no, yo soy juez de California o de esto. Y uno dice, se queda impresionado. Una persona humilde, porque busca ¿qué? Servir a los demás. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Y por qué no servirnos? Y esa es una manera en donde nos sometemos y servimos a los demás. Si te cuesta ser humilde, confiesa tu orgullo. Pídele perdón a Dios. Ora para que el Espíritu Santo te transforme y da los pasos para comenzar a humillarte delante de Dios. Y si te cuesta ser humilde con las personas más cercanas, tal vez con tu familia, tal vez en la iglesia o en otros lugares, pídele a Dios que te ayude, porque tal vez es ahí donde más debes ser humilde. Tal vez es ahí en casa donde más debes ser humilde. Spurgeon dijo, no intentes ser un gran hombre, una gran mujer. El que se cree grande aún no ha aprendido el verdadero espíritu del cristianismo. El que se cree grande aún no ha aprendido el verdadero espíritu del cristianismo. Esa es la tercera característica. ¿Cuál? Humildad. Dios te manda, ¿a qué? A que seas humilde. Cuarta característica, mansedumbre. ¿Cómo vamos en ese examen? Misericordioso, benignidad, humildad. ¿Cómo va usted en ese examen? Y ahora mansedumbre. Esa es la cuarta prenda de aquel que se ha puesto el vestido del nuevo hombre. La mansedumbre, de hecho, está muy relacionada a la humildad. La palabra en el griego también se puede traducir como gentileza o consideración, ser considerado, ser manso. De hecho, y es bien interesante que en la literatura griega, en el original, se utilizaba esta palabra para describir un viento suave o para describir un caballo que había sido domado, un potro que había sido domesticado. Así se utilizaba la palabra mansedumbre. El punto es que hay poder en un viento, porque un viento puede convertirse en ¿qué? En una tormenta. Y un potro, un caballo, puede ¿qué? Desbocarse. Puede salir a toda. De esta manera, lo que describe la mansedumbre es poder bajo control. Eso es lo que significa la mansedumbre. Poder bajo control. En el caso del creyente, la mansedumbre muestra una persona que ha sido domesticado por la gracia de Dios. Una persona que ha sido domesticada por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. En la Biblia, la palabra mansedumbre indica una sumisión obediente a Dios y su voluntad. Implica tener una fe inquebrantable y una paciencia duradera que se manifiesta en una actitud amable y bondadosa hacia los demás. Y muchas veces esta actitud está en medio de la oposición, como Moisés, ¿se acuerda? El hombre más manso de la tierra, que así lo atacaran y cuando lo atacaron sus hermanos, él permanecía ¿qué? Manso. O como nuestro Señor Jesús. Mire 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1. Dice así 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego, mire cómo describen tan lindo a nuestro Señor Jesús, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Será que de usted dicen lo mismo? Que es manso, es tierno. Manso. Increíble cómo describía el Señor Jesús aquí, ¿no? La mansedumbre y la ternura de nuestro Señor Jesús. Así debemos ser nosotros. Una persona que es mansa o que se viste de mansedumbre es capaz de controlarse. Es capaz de soportar reproches y desprecios sin amargura y resentimiento. Así es una persona mansa. De hecho, usted se da cuenta del cambio de una persona de ser incrédulo a ser creyente muchas veces en esta actitud. Y muchas veces no solo en lo que exterioriza, sino en su interior. Recuerde lo que hemos predicado, lo que estuvimos hablando hace algunos meses, de que el problema es que el corazón. Pero muchas veces la mansedumbre se ve que en esa persona que es capaz de controlarse, que no tiene reproche, que no guarda amargura ni resentimiento ante las ofensas. La persona mansa
muestra respeto por la dignidad personal del otro. Y cuando sea necesario, una persona mansa cambiará de opinión o cambiará de actitud equivocada en vez de tener una actitud dominante o intimidante incluso. Una persona mansa evitará la coerción a través de amenazas directas, porque yo pongo la palabra final y punto. No. La persona mansa evitará hablar con brusquedad y actuar con descortesía. Trata de contestar con sensibilidad y respeto y muestra consideración a todas las personas. El cristiano manso no cree tener la libertad de decir lo que siente y que se atengan, porque yo digo la verdad. ¿No? No. Más bien, el cristiano manso es sensible a la reacción de los demás y a los demás que los demás pueden tener en sus palabras y considera los sentimientos de los otros. Así es la persona vestida de mansedumbre. De hecho, el cristiano manso no se siente amenazado por la oposición de los demás, no, ni se enoja con los que se oponen. Más bien, encomienda su causa a Dios y trata de que Dios disuelva la oposición, cualquiera que sea. El cristiano manso no humillará ni menospreciará al hermano que ha caído en pecado, ni repetirá chismes acerca de él. Más bien que se lamentará por él y orará para que se arrepienta. El cristiano que verdaderamente desea obedecer a Dios buscará activamente ¿qué? La mansedumbre. Y con los que más nos cuesta. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice ahí. Mateo. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, las que dijo anteriormente, y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y ¿qué más? La mansedumbre. Persigue lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Persigue qué? Ser manso. Interesante, ¿no? Porque creo que es una actitud que poco perseguimos. Ser mansos. Si usted es alguien que sabe que la mansedumbre no lo caracteriza, pídale al Señor que desarrolle una actitud mansa en su vida. Pídale. Pídale al Señor que usted sea considerado con los demás, que sea considerado con sus sentimientos, con su bienestar, y menos con su propio bienestar. Pídale al Señor eso. Y hágase estas preguntas, este examen de la mansedumbre. Pregúntese, ¿es dogmático y piensa que siempre tiene la razón? ¿Es brusco y descortés cuando alguien cree de manera diferente a usted? ¿Trata de intimidar o dominar a los demás por la fuerza de su personalidad? ¿Se siente la gente incómoda porque piensa que está juzgando sus debilidades y corrigiendo sus fallas encubiertamente? Piénselo y responda esas preguntas. Y si es así, pídale al Señor perdón. Porque como creyentes estamos llamados ¿a qué? A vestirnos de mansedumbre. Dígale al Señor que quiere desarrollar esta actitud en su vida, sobre todo para glorificar a Él. Busque ser manso. Y sobre todo con las personas que más le cuestan. Busque ser manso. Última prenda, última característica. Ya hemos visto 4. Hemos visto cuáles: la misericordia, hemos visto la benignidad, la humildad, la mansedumbre, y nos falta paciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en este examen que nos está haciendo la palabra de Dios? La última prenda de aquel que se ha puesto el vestido del nuevo hombre es la paciencia. La palabra paciencia en el original es macrotumía. Y menciono el original, ¿por qué? Porque es una palabra compuesta en donde la primera es macros, y usted tal vez se imagina ya lo que significa, que es algo grande, algo distante, algo lejano en el original, y tumos, tumía, macrotumía, es pasión, temperamento, es emoción. ¿Qué significan estas dos palabras entonces? Ser paciente es ser alguien que tiene un temperamento ¿qué? Largo. Alguien de mecha larga. Alguien
que no es un qué, un fosforito. Alguien de mecha larga. Usted ha conocido a esas personas, ¿no? Pacientes, ¿no? Que le generan impaciencia a la otra persona. Pero pacientes, tranquilos, ¿no? En la Biblia también se usa la palabra constancia, tolerancia o perseverancia para traducirla del griego, esta palabra, paciencia, macrotomía. Ser paciente es la capacidad de contener los sentimientos de uno, o de hecho de soportar las ofensas y los males de los demás sin tomar represalias. Eso es ser paciente. Es contener los sentimientos de uno, es soportar las ofensas y los males de los demás sin tomar represalias. El paciente o el ser paciente describe un estado de calma o de quietud emocional ante la provocación, ante la desgracia o también ante circunstancias desfavorables. Eso es ser paciente. Es esa capacidad de autocontrol a pesar de las circunstancias que pueden despertar las pasiones o causar agitación. Eso es ser paciente. La paciencia es una actitud que tanto Dios el Padre como Cristo muestran hacia las criaturas pecadoras. Mire 1 de Pedro 3:20. 1 de Pedro 3:20. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué nos dice este texto? Este texto responde la gran pregunta de los niños pequeños cuando dicen ¿por qué Dios solo salvó a 8 personas? ¿Por qué? No, la respuesta es al revés. Dios tuvo que, dice este texto, paciencia. La Biblia dice que Noé estuvo predicando un día y otro día y otro día y otro día. ¿Y cuántos llegaron a salvación? Solo 8. ¿Por qué? Dios tuvo paciencia. Noé predicando, va a venir el diluvio, va a venir la destrucción, arrepiéntanse. Y aquí nos dice que Dios tuvo paciencia en los días de Noé. Hay otros versículos, Romanos 2:4 también nos habla de esta realidad, que Dios como tiene paciencia para que todos lleguen a conocerlo, el arrepentimiento. Tristemente no todos van a llegar al arrepentimiento. Pero debido a la paciencia es que Dios no acaba con este mundo ya mismo. Debido a la paciencia de Dios. Aunque en la Biblia, de hecho, se nos llama a tener paciencia en diferentes ocasiones, como por ejemplo cuando una persona está en una prueba, nos manda a tener paciencia ante el sufrimiento. En este contexto en particular en Colosenses, nos está mandando a tener paciencia con otras personas. Con respecto a esto, un aspecto de la paciencia implica soportar los abusos de otros sin amargarse ni resentirse. Eso implica un aspecto de la paciencia. Soportar los abusos de otros sin amargarse ni resentirse. Y es que ese es el punto. Es lo que pasa dentro de su corazón. No significa que usted tal vez no pueda hablar las cosas, no, o no pueda reclamar incluso derechos que tiene, que la ley le da para ciertas circunstancias. Pero el problema es que usted se amarga y se resiente ante los abusos de otros. De hecho, las ocasiones para ejercitar esta cualidad son numerosas. Incluyen las burlas, incluyen los reproches inmerecidos, como también incluso la persecución abierta. Y en este caso, hay algo que le preocupa a la persona que es impaciente. Es que aquel que lo atormenta no reciba el castigo merecido. ¿O no? No, pero es que sigue en las mismas y no le pasa nada. En cambio, ¿qué hace el creyente? El creyente, estamos llamados ¿a qué? A dejar este asunto en manos de Dios. Y confiar en que Dios hará justicia, ¿cuándo? En su momento. En su momento. Mire 1 de Pedro 2:23. Sí, tiene ahí todavía abierto la Biblia en 1 de Pedro 2:23. Y está hablando de nuestro Señor Jesús. De hecho, leámoslo desde el 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente. Esto de hecho es una ilustración muy clara de lo que es ser paciente, ¿no? No respondía con maldición, tranquilo, él encomendaba ¿a quién? A Dios. Dios hará justicia, hermanos. Así que si a usted le preocupa esta parte, o si usted es impaciente ante los abusos de los demás, usted no guarde resentimiento en su corazón. Claro, pelee sus derechos, pero de una manera mansa, de una manera paciente. Pero tenga la seguridad de que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. De hecho, para cultivar la paciencia frente al maltrato de los demás, debemos adquirir una convicción de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios es fiel con nosotros, de que Dios no nos abandona. La persona que soporta pacientemente el maltrato ha cultivado una gran confianza en la sabiduría, en el poder y en la soberanía de Dios. Y por eso puede encomendar sus circunstancias a Él. Dios se encargará. Dios se encargará. Eso es un primer aspecto de la paciencia. Un segundo aspecto de la paciencia se refleja en cómo respondemos ante la provocación de los demás. ¿Cómo respondemos ante la provocación de los demás? De hecho, la provocación puede venir de diferentes maneras. Puede ser un desafío a nuestra autoridad, o también puede ser alguien que nos irrite o que nos inoportune deliberadamente. La clave de la paciencia ante la provocación es procurar cultivar esa característica que vemos en la palabra de Dios y que es de Dios, que nos dice que Él es ¿qué? Tardo para la ira. Tardo para la ira. Santiago 1:19. Vaya ahí. Santiago 1:19. Allá al ladito de Pedro. Santiago 1:19. Mire lo que dice ahí Santiago 1:19. Y esa es la clave para ser pacientes ante la provocación. Dice ahí Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Tardo para irarse. Paciente. ¿De mecha qué? Larga. Tiene que ser de mecha prolongada. Paciente, no un fosforito. ¿No? ¿Será que aquí hay algunos hermanos que son fosforitos? Esperemos que no, que seamos todos pacientes, que seamos tardos para la ira. Para ser tardo para la ira debemos, sobre todo, ¿sabe qué? Reflexionar en la paciencia de Dios con nosotros. En la paciencia de Dios con nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros. Y de hecho esta clase de paciencia, igual que una de las anteriores características, no cierra los ojos a la provocación de los demás. No es que nos pongamos como, aquí no veo, no se trata de eso. Pero lo que hace es responder de una forma piadosa a la otra persona que me está causando impaciencia, a la que me está tal vez abusando mis derechos. De hecho, nos ayuda a controlar nuestra ira, este tipo de paciencia, de ser tardo para la ira, cuando se nos provoca o cuando se nos intenta confrontar a la persona y su provocación, y nosotros lo que debemos buscar es procurar sanar la relación. Eso es lo que debemos hacer, lo que nos dice Mateo 18, ganar al hermano. Este tipo de paciencia busca el bien de los otros. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? La palabra amable, ¿qué? La palabra, ¿sabe? ¿Qué dice? Quita la ira, quita la ira. Muy bien, la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es lo que significa la paciencia. Nos ayuda a controlar nuestra ira cuando se nos provoca. Y un último aspecto en donde se necesita paciencia es al tolerar los defectos y las fallas de los demás. Es al tolerar los defectos y las fallas de los demás. La gente siempre está haciendo cosas que, aunque no van dirigidas contra nosotros, nos afectan y nos irritan o nos desilusionan, ¿cierto? Siempre, siempre. Puede ser el conductor que va adelante. Puede ser el amigo que llega tarde. Puede ser el hermanito que no apaga el celular en la reunión. O algún hábito irritante de alguna persona con la que estamos en contacto a diario. En algún punto. Y este tipo de impaciencia con los demás, ¿sabe dónde tiene sus raíces? En el orgullo. En el orgullo. ¿Por qué? Porque en este caso nos consideramos más inteligentes o capaces de aquellos que nos producen impaciencia. ¿No?
Claro, porque usted está fijándose en los defectos de los demás, entonces usted dice, eso es orgullo en su corazón. Eso es lo que está demostrando eso. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice así. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Pablo le está diciendo a los corintios, les dice, ¿ustedes de qué se glorían? Si todo lo que tienen ustedes, todos los dones que tienen es ¿por qué? Porque Dios se los dio. Entonces, ¿de qué se glorían? Todas tus capacidades, toda tu responsabilidad, tu disciplina, tu manera de hacer las cosas viene ¿de quién? De Dios. ¿De quién te glorías? ¿De ti mismo? Ah, es que yo sí soy el único que cumplí. No. Eso a veces produce impaciencia con los demás, pero lo que está reflejando es orgullo en tu corazón. Y este versículo específicamente nos dice que cualquier capacidad que tenemos nos ha sido dada ¿por quién? Por Dios. Así que no hay motivo para creer que somos mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Y por lo tanto, no hay motivo para ser impacientes con los demás. Para poder ser pacientes con los defectos y con las fallas de los demás, debemos colocar como prioridad el amor y la unidad. El amor y la unidad. El amor por los demás nos hace pasar por alto o tolerar sus defectos. No significa que los exhortemos. Hermano, haga esto. Hermano, ahí falló. Pero siempre lo más importante es su corazón y usted necesita desarrollar una actitud paciente. Hermanos, debemos vestirnos de paciencia. Dios ha sido tan paciente con nosotros en tantas áreas de nuestra vida y en la principal que fue que llegáramos a salvación, que no deberíamos mostrar ese mismo tipo de paciencia a los demás. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. En 1975 se escribió un libro llamado Vestido para el éxito. Vestido para el éxito. Dress for Success. Y en esa época este libro se convirtió en la guía de moda para muchas personas que intentaban ascender en la escala corporativa. Y el consejo del autor se centró en una premisa básica, y en solo una premisa básica. Y es, vístete siempre como tu jefe. Al final ese era el consejo. Vístete siempre como tu jefe. Y esto resultó ser un consejo útil para muchas personas que querían ascender en sus trabajos. Y este consejo tiene sentido en la esfera cristiana, ¿sabe? Porque si afirmamos ser seguidores de Cristo, la Biblia nos dice que debemos buscar ser como Él. Y el código de vestimenta de Cristo fue la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, nuestro jefe, debemos ¿qué? Vestirnos como Él. Así que pregúntese todos los días. Y es que por ahí empieza. Empieza usted reconociendo cada día a Cristo como la persona a cargo, como su jefe. Se toma el tiempo para revestirse de las actitudes que le agradan al Señor. Si es así, usted estará vestido para el éxito en el servicio a Dios, en la vida con Dios. Hermanos, debemos vestirnos de estas cualidades. Debemos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Haciendo esta predicación me di cuenta, y sobre todo antes en el pasado, que tal vez donde más me faltaban estas actitudes, ¿sabe dónde era? Dentro de casa. Y es ahí donde más las debemos poner a prueba. Dentro de casa y dentro de la familia de la iglesia. Bueno, los animo a todos, hermanos, que si ustedes son creyentes, vístanse de estas 5 prendas que siempre deben estar en su guardarropa espiritual. Bueno, oremos.
Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, tu infinita humildad, tu infinita benignidad. Señor, gracias por tu mansedumbre y paciencia que has tenido con nosotros. Señor, ayúdanos a vestirnos de estas características. Ayúdanos a ponerlas en práctica en todo momento, Dios. Ayúdanos a hacerlo, Señor, para glorificarte a ti. No para ser vistos de otras personas, sino para que tú, Señor, para que tú seas glorificado, Dios. Guárdanos, Señor, y cuídanos del orgullo, porque al final eso es lo que hay en nosotros cuando no ponemos en práctica cada una de estas características, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser benignos, a ser humildes, mansos y pacientes. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este día. En tu nombre hemos orado. Amén.